Si te muestro este elemento HTML y te muestro estas dos reglas, vas a ver que las dos reglas estarían aplicando estilos a ese elemento de diferentes maneras. Pero en este caso, ¿qué reglas aplicaría? Mi nombre es Ivo y en este video vamos a aprender qué es la especificidad en CSS. Antes de empezar con el video, suscríbete y dale me gusta para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y también a mí me vas a estar ayudando un montonazo. Bueno, para comenzar con el video primero tenemos que saber qué es la especificidad, ¿ok? La especificidad es un peso que se le asigna a las reglas en CSS y este peso se utiliza, por ejemplo, cuando hay dos reglas que tienen que ser aplicadas a un mismo elemento HTML para que sepa cuál es la que tiene que aplicar y cuál no. Y acá un pequeño spoiler, que cuando hay dos reglas que tienen exactamente el mismo peso, siempre se va a aplicar la última que esté escrita en el documento CSS, por ejemplo, o sea, la última que fue declarada. Pero para que se entienda mejor vamos a borrar todos los estilos de esto y vamos poco a poco. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el peso de nuestras reglas? Bueno, vamos por partes. El asterisco, que generalmente representa el comodín o el selector universal, este selector no tiene peso, ¿ok? ¿Cómo hago para saber esto? Bueno, si paso el mouse por encima del selector, vamos a ver que acá nos dice selector specificity y nos dice 000, ¿ok? Esto es un cálculo que va a hacer en todos los selectores de CSS que tengamos, ¿ok? Y el número más alto va a ser el que más importancia tenga. Entonces vamos a poner acá peso 0, ¿ok? Lo comentamos. Bien, acá le vamos a decir, por ejemplo, background color y le vamos a decir brown o ese Bollywood. Bueno, ahora vamos con los selectores de peso 1, ¿ok? ¿Cómo sé cuáles son los de peso 1? Bueno, los de peso 1 son el div, el selector del div, y los pseudo elementos, ¿ok? Que todavía no vimos para qué sirven, pero ya lo vamos a ver. En este caso estos dos tienen peso 1, ¿ven? Si pasamos el mouse por encima dice valor de specificity 001 y div 001, ¿ok? Acá en este caso este pesa 1 y este pesa 0. Eso quiere decir que si yo ahora le aplico un background color yellow, van a quedar todos en amarillo. ¿Por qué? Porque este pesa más que el que está arriba, ¿ok? Bueno, ahora vamos con los de peso 10. ¿Cuáles son los de peso 10? Bueno, son las clases. Son las clases. Vamos a poner elemento violeta, que es el nombre de la clase que teníamos acá. Vamos a los atributos. También son selectores de peso 10. En este caso vamos a decir width igual 400 píxeles. Y las pseudo clases, o sea, un div que tenga un hover, por ejemplo, en este caso este va a pesar 11. ¿Por qué? Porque el div pesa 1 y la pseudo clase pesa 10. Pero si le borro esto, la pseudo clase por sí sola pesa 10. Bien, ahora vamos con los de peso 100, que en este caso serían los selectores de identificador, ok. En este caso el que era con la almohadilla, elemento verde, o el hashtag, como quiera decirle. Y acá en este caso teníamos un elemento, este elemento verde que tiene ID elemento verde. En este caso vamos a ver que tiene peso 100, ¿ok? Y si nosotros le ponemos este, por ejemplo, un background color green, vamos a ver que este tiene el background color green. Ahora, ¿qué pasa? Si yo intentara cambiarle el background color utilizando la clase o utilizando el div, o sea, el elemento, utilizando, no sé, el pseudo elemento, una pseudo clase, lo que sea, no le va a dar importancia porque este pesa 100, ¿ok? Bien, otro muy importante es que, por ejemplo, el CSS inline, que es el tipo CSS que vimos en el primer video, tiene un peso de 1000, ¿ok? Peso 1000. Bien, acá en este caso no lo vamos a ver porque no tenemos cómo verlo, pero, por ejemplo, si yo le asigno a este que dice div ID elemento verde, le pongo un style, por ejemplo, de background color, le digo red, vamos a ver que este le aplica el color rojo. ¿Y por qué le aplica el color rojo? Bueno, básicamente porque el CSS inline, o sea, el estilo está siendo aún más específico que asignándoselo por ID, porque acá directamente no importa el ID, se lo está aplicando directamente a este elemento, ¿bien? Y también hay una manera de que podamos ignorar esto y es utilizando, por ejemplo, la propiedad important, ¿ok? La propiedad important sirve solamente para aplicárselo a una propiedad, ¿ok? O sea, ignora cualquier peso que tenga cualquier otra propiedad, o sea, de la misma propiedad hablando, ¿no? O sea, cualquier background color que nosotros le apliquemos a través de cualquier selector, de cualquier otra regla, el important lo que va a hacer es que lo va a pisar, ¿ok? En el caso de que se encuentren dos important, lo que va a definir cuál de los dos important va es el elemento, ¿ok? Por ejemplo, si yo acá tengo un ID, por ejemplo, acá le voy a borrar el ID que dice green. Acá vemos que ahora nos queda el red del style que está acá. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo vengo a... ¿Dónde están los div? Acá, background yellow. Y a este le pongo important. Vamos a ver que ahora, aunque este tenga
menor especificidad que este elemento verde, se lo está aplicando igual el yellow, ¿ok? Pero ahora si yo también le aplicara este important, le daría más importancia a este porque el elemento verde pesa más que este, ¿ok? Acá haciendo un paréntesis, para los que vinieron por la pseudoclase not, la pseudoclase not no tiene peso, ¿ok? En este caso va a contar el div y las clases que nosotros les pasemos acá, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el not? Para los que no saben, básicamente se fija que no tenga esta clase, ¿ok? Se fija, si div no tiene elementos visuales, le aplica esto que está acá, pero sumando el peso de esta clase, ¿ok? En este caso sería 11, que es la clase más el elemento. Bien, ahora ya sabemos cuánto vale más o menos cada peso y ahora lo que tenemos que saber es cómo se suman los pesos. En este caso, por ejemplo, para sumar elementos podemos hacer div punto y el nombre de la clase, elementos violeta. Y acá vamos a ver que en este caso va a pesar 11 porque el div pesa 1 y la clase elementos violeta pesa 10. Pero a esto también le podría agregar, por ejemplo, el ID. Vamos a decirle elemento verde. Y acá, ¿qué pasa? Acá pesa 111 ahora. ¿Por qué? Porque está sumando el elemento verde más la clase elemento violeta más el div, entonces es 111. Pero además de todo esto podríamos decirle que, por ejemplo, a todos los elementos de tipo A que sean dependiente directo de un div con la clase elementos violeta y el ID elemento verde, y acá vemos que nos suma más la especificidad, ahora le dice 112, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir sumando nuestra especificidad, ¿ok? Ah, que mi div tiene dos clases. Bueno, le sumamos otra clase más, elemento naranja. Entonces ahora esto va a aumentar para 122. Y así vamos sumando el valor para nuestra especificidad, ¿ok? Una regla de oro y una buena práctica es que si nosotros necesitamos generar mucha especificidad, o sea, necesitamos sumarle mucho peso a un selector para aplicar un estilo, tal vez necesitemos rever cómo bajarle el peso a las otras clases en vez de aumentarle mucho más a una otra regla, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo veo la especificidad en el caso de los navegadores? Voy a cerrar un poco esto y voy a venir acá al Chrome. Ups, esto quedó gigante. Y ahora acá en el Chrome, si le damos clic derecho y vamos a donde dice inspeccionar, vamos a ir a los herramientas de desarrollador y acá podemos hacer clic en alguno. Y acá vamos a ver las clases. En este caso, en el caso de Chrome, no tenemos una manera fácil de verlo, pero lo que podemos hacer es ver que, por ejemplo, la clase que está más arriba declarado, o sea, el estilo más arriba declarado es elemento con mayor especificidad, ¿ok? Y en el caso de Safari, es un poco mejor porque en el caso de Safari sí nos dice la especificidad. Acá en este caso vamos a apretar acá la mirita esta que está acá y hacemos clic sobre algún elemento, ¿ok? Acá vamos a ver que estoy seleccionando este primer elemento y acá para ver la especificidad en Safari paso el mouse sobre el elemento. Ahí ven que dice elemento verde especificidad 1.0.0, 0,0, perdón. Lo mismo acá en el hover, 0,1,0. En el div también lo mismo. Y acá vamos a la especificidad más fácil. A ver, en el caso del Chrome, debe haber alguna extensión en Chrome que nos sirva para hacer esto. La verdad es que nunca me hizo falta porque simplemente con el Visual Studio Code ya lo tenemos acá a la mano. Esto que nos va diciendo la especificidad de los elementos ya es bastante útil. Y no tenemos que instalar nada porque ya viene con el Visual Studio Code, ¿ok? Y bueno, y en el caso de que necesitemos algo más específico, lo abrimos en Safari y ahí vemos un poco mejor la especificidad. Pero con eso normalmente es suficiente. Así que bueno, mis amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que estén aprendiendo un montón de cosas. Y si es cualquiera de todas las que acabo de mencionar, por favor suscríbanse, aprieten el de me gusta, dejen un comentario que a mí me ayudan un montonazo. Y nos vemos en el próximo video con más cosas de CSS.